Vamos a seguir estudiando lo que la Biblia nos enseña acerca de la unidad. Y hemos visto hasta el momento que las dos formas en las que el Señor nos capacita para preservar la unidad, una es por medio del discipulado. La unidad es estar en Cristo y compartir un mismo fin, una misma esperanza, ser transformado a la imagen de Cristo. Y esta unidad en Cristo y esta unidad en la Iglesia, el Señor nos capacita por medio del discipulado en el área de la doctrina y en el área de la conducta. Y la semana pasada estuvimos viendo la otra forma en la que el Señor nos capacita para preservar la unidad, la disciplina. Y la disciplina forma parte de aquello que el Señor nos enseña que debemos aplicar en nuestras vidas personalmente y después también debe aplicarse en la iglesia, y esto preserva la unidad que en Cristo hemos recibido. La unidad de la iglesia se preserva por medio de aplicar en nuestra propia vida personal y como iglesia la disciplina. El Señor, por su naturaleza amorosa, Él nos ama como hijos legítimos y por tanto Él nos disciplina. No solamente se refiere la disciplina a un castigo, especialmente se refiere a una corrección, a una forma en la que Dios nos enseña y nos corrige para ser transformados a la imagen de Cristo. Y nos quedamos con el proceso de la disciplina. Mateo 18, versículo 15 al 20, ahí ya estuvimos estudiando eso, ese proceso de disciplina progresiva en la iglesia, en la que si un miembro de la iglesia, un supuesto hermano, peca contra ti y tú te acercas a él, lo corriges y no te escucha, esto lleva un proceso. Progresivamente aumentan los que vienen a corregir al hermano, y si él persiste en la falta de arrepentimiento, entonces esto termina en que la iglesia lo disciplina considerándolo como un no creyente, no es miembro de la congregación, porque ha rehusado el arrepentimiento de sus pecados. Así que eso es lo que nos enseña Mateo 18. Y además hay una unidad en la iglesia a la hora de aplicarlo. Recuerda que donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, eso no se refiere a una reunión de oración, se refiere a la unidad que hay en un mismo propósito en la disciplina, reunidos en el nombre de Cristo para aplicar disciplina, corrección a un hermano que no se arrepiente. La unidad se muestra en que el Señor está mostrando que la decisión que se está tomando en esa iglesia es conforme a su voluntad. También estuvimos en 1 Corintios 5 y allí no se habla sobre el proceso, se habla más bien sobre la actitud de una iglesia que nos disciplina. ¿Recuerda? Un hombre que hay allí que tiene por mujer a la mujer de su padre. Un pecado que ni en los incrédulos se ve. Pero vosotros os habéis vuelto arrogantes. Cuando en verdad os teníais que haber, ¿qué? ¿Recuerda que decía? Os teníais que haber entristecido. Así que cuando estéis reunidos y yo con vosotros en espíritu, echad al tal afuera. Y no nos paramos en todos los detalles, pero vimos ahí que ese proceso de disciplina manifiesta y preserva que la iglesia está unida en el propósito de ser limpiado de la levadura, de los fariseos, del pecado tolerado en nuestras vidas. Vamos a seguir y abrir vuestra Biblia en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Seguimos aquí sobre el proceso de la disciplina. Algunos detalles que nos enseñan cómo la iglesia preserva la unidad que en Cristo ha recibido, aplicando disciplina. Y dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 11 al 15. Por tanto, alentaos unos a otros y edificaos el uno al otro, tal como estáis haciendo. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. Versículo 14. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles, seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. En su día ya estudiamos con detenimiento este pasaje, pero quisiera resaltar algunos detalles
sobre cómo la aplicación de la disciplina capacita a la Iglesia para preservar la unidad. Observa ahí el versículo 11. Cuando aplicamos disciplina en la Iglesia, manifiesta que estamos alentándonos unos a otros. Ese es el contexto. El contexto es que nos estamos alentando, animando, edificándonos unos a otros. Esa es la manifestación de la unidad. Cuando unos a otros nos animamos, no uno a los demás. Ese no es el propósito de la Iglesia, que uno aliente a los demás, sino que el propósito de la Iglesia es que la unidad que se muestra en ella es que mutuamente somos alentados. A lo mejor la Iglesia es alentada y edificada y animada por aquellos que comparten la palabra. Aquellos que comparten la palabra necesitan ser animados, alentados, exhortados, edificados por el resto de la congregación. Y unos a otros debemos estar haciéndolo. Así que fíjate que el versículo 11 nos habla de ese contexto, de la unidad alentándonos, edificándonos, tal como lo estáis haciendo. Es decir, no le está diciendo hacer lo que no hacéis, seguid haciendo lo que estáis haciendo, reafirmando que esta iglesia estaba practicando esta manera de alentarse y edificarse. Y es ahí cuando a veces sucede el contexto de la disciplina. Por eso el versículo 11 no lo quites del 12. No lo separes aunque venga un título. ¿Viene un título en tu Biblia? Está junto. Lo que pasa es que en la Biblia de las Américas el 12 está en negrita. Y ahí puedes ver que hay un párrafo nuevo que parece que no tiene nada que ver. Pero el versículo 12 empieza, pero os rogamos. O sea, lo que está diciendo que el versículo 11 es lo que vosotros estáis haciendo. Estáis alentando, edificando, pero por hacer eso no quita que también sigáis haciendo un área que a veces la menospreciamos. Y es la de estimar con amor a aquellos que están enseñando, pero sobre todo, versículo 13, vivir en paz. Vivir en paz. ¿Por qué? Porque cuando nos alentamos, nos exhortamos, nos edificamos, es el contexto en el que en ocasiones surge la discordia, el problema. Ahí es donde está cuando tú vienes a mí y me alientas, me exhortas, me edificas en algo, puede ser un contexto en el que o yo no lo reciba bien lo que tenga que decirme, o eso puede ser un contexto en el que la discordia aparezca. Por eso dice el versículo 13 al final, vivid en paz los unos con los otros. Así que la unidad tiene el propósito de que manifieste la forma en la que vivimos en paz unos con otros, esta unidad que hemos recibido en Cristo, incluso cuando somos exhortados, alentados, y esto en ocasiones puede llevarnos al conflicto. Versículo 15. La disciplina procura lo bueno los unos para con los otros y de manera unida con todos. El versículo 14 se ve el propósito en el 15. El 14 dice, exhortaos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. Eso forma parte de la edificación. Es decir, edificaos aún también cuando esto significa amonestar a un indisciplinado, alguien que no está teniendo disciplina en su vida, alguien que está descuidando la vida de obediencia, de santificación en su vida, alguien que no está manteniendo en fidelidad su compromiso delante del Señor y con el resto de la iglesia. Necesitan ser animados. Los indisciplinados necesitan ser amonestados, los desalentados necesitan ser animados, los débiles necesitan ser sostenidos y para con todos necesitamos ser pacientes. Así que en el contexto de la disciplina, cada uno necesita algo diferente. No todos necesitan el látigo, como en ocasiones se puede pensar que la disciplina es un látigo. No, la disciplina no es un látigo, la disciplina es un bastón de alivio, de ánimo, de refuerzo, de sostén. Y esto significa que estamos procurando el bien para con todos. Versículo 15. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal. Ese es el contexto en el que puede darse que devolvamos mal por mal cuando somos amonestados, cuando somos exhortados, sino que debemos procurar siempre lo bueno los unos para con los otros. Y esto preserva la unidad de la iglesia. La forma en la que nos corregimos, nos exhortamos, y observa que aquí es unos a otros el énfasis. No está diciendo que la disciplina debe ser aplicada solamente por los pastores.
sino que el énfasis muestra que aunque los pastores están al cuidado de la congregación y deben estar observando, sobreveyendo las circunstancias de la congregación, los unos a los otros es todos, común, unos a otros. Debemos estar practicando esta unidad de vivir en paz, aun cuando nos exhortamos unos a otros. Esto fortalece, preserva la unidad que en Cristo hemos recibido. Y Gálatas capítulo 6. No podemos hablar del proceso de la disciplina sin venir a este pasaje. Es fundamental, es importantísimo lo que Gálatas capítulo 6 nos enseña. Versículos del 1 al 5. Gálatas 6 del 1 al 5 dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otros. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Cuál es el énfasis sobre quién recae en la enseñanza de la disciplina? El énfasis de este pasaje, ¿sobre quién recae? Recae sobre la persona que es espiritualmente maduro, no sobre la persona que recibe la disciplina, sino el que está en la posición de corregir a otra persona. Y la disciplina no es bíblica si no comienza por aquí. Aunque este es el último versículo que hemos visto en este área de la disciplina, no hay disciplina bíblica si no empieza por este principio. ¿Y cuál es el principio? La disciplina empieza con uno mismo, examinándose a uno mismo. Corregir a otro no es posible si uno no es examinado por sí mismo. Si uno no examina su propio corazón. Y ahí es donde comienza la disciplina, por uno mismo. Ahí es donde se manifiesta la unidad que es preservada cuando uno considera, escucha bien esto, la disciplina y la preservación de la unidad comienza cuando uno considera que su propio pecado es más grave que el de los demás. Cuando tú consideras que tu propio pecado es más grave que el del otro. Cuando tienes una consideración adecuada de tu pecado. No cuando miras por encima a tu pecado como algo justificable y eres exigente con el pecado de los demás. Esa no es la disciplina bíblica. La disciplina bíblica es cuando tú tienes una consideración de tu pecado mayor que el pecado de los demás. Entiéndeme esto. No estoy diciendo que un pecado es mayor que otro, sino cuando tú no tienes una doble vara de medir. Cuando tú no justificas tu pecado haciéndolo como algo insignificante y ves el pecado de los demás como algo más grave que los pecados que tú cometes. Así que la humildad, la confesión del propio pecado humildemente es la forma en la que preservamos la unidad en una disciplina bíblica. La unidad se preserva en una autodisciplina, podríamos decir. No podemos hablar de la disciplina en la iglesia sin hablar de la autodisciplina. Es como cuando corregimos a nuestros hijos. Podemos corregir a nuestros hijos en algo que están haciendo mal, pero ¿qué sucede si corriges a tu hijo en algo que tú mismo estás haciendo? No es congruente, no es lógico. Va en contra de la propia enseñanza. La enseñanza de un discípulo es que el discípulo ve al maestro e imita su conducta. Y en la disciplina debemos mostrar en nuestra propia vida un testimonio y un examen propio de nuestro pecado, sobrellevando las cargas de los demás. Esto significa el perdón en oración de lo que otros han cometido contra nosotros, considerando que nosotros no debemos cargar sobre los demás las ofensas que han cometido contra nosotros. En ocasiones nosotros sobrecargamos a otros porque están viviendo una forma en que me ofenden o creemos que ofenden a Dios, pero nosotros no somos capaces de llevar la carga sobre nosotros mismos. Y recuerda que el contexto de Gálatas muestra la falsa enseñanza de que es necesario circuncidarse
o cumplir la ley de Moisés para ser salvos. Y muchos enseñaban esto y obligaban a personas a vivir de una manera concreta cuando ellos mismos no eran capaces de vivir conforme a la ley. Por eso dice el versículo 4, pero cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Y la gloria que en esta iglesia estaba sucediendo es que ellos se gloriaban por la disciplina que aplicaban a los demás, la forma en la que exigían a los demás que vivieran, pero ellos no eran capaces ni querían vivir de esa forma, imponiendo normas de hombre, la circuncisión, como hemos dicho, para ser salvos, cuando en realidad deberíamos estar examinando nuestra propia obra, nuestra propia vida y tener motivo para gloriarnos en Cristo Jesús, como nos enseña el contexto. Así que la autodisciplina es donde comienza la disciplina en la iglesia que preserva la unidad. Cuando consideramos nuestro pecado más grave e importante que el que está cometiendo el hermano. Y no estamos procurando que el hermano viva de una manera disciplinada si nosotros no estamos viviendo de esta forma. ¿Quiénes son los que participan en la disciplina que preserva la iglesia? Bueno, simplemente lo hemos dicho ya, pero lo vamos a resumir. En primer lugar, todos los creyentes estamos unidos en la participación de la disciplina. Todos los creyentes estamos unidos en la participación de la disciplina. La disciplina debemos participar todos y eso preserva la unidad que hemos recibido en Cristo. Así que ¿quién participa en la disciplina? Todos los miembros de una iglesia local. Es decir, la disciplina no es para uno, sino para todos. Todos estamos involucrados en aplicar la disciplina, participar en la decisión o todos estamos siendo receptores, si es necesario, en nuestra propia vida de la disciplina. Todos estamos unidos además en los beneficios. No solamente estamos unidos en la participación, sino que también estamos unidos en los beneficios. Una iglesia que practica la disciplina bíblica en la iglesia, primero en su propia vida, después con los demás, como hemos visto en los parámetros bíblicos, es una iglesia que participa en los beneficios y en las responsabilidades de la iglesia, de la disciplina, de estar unidos en los propósitos de Cristo. ¿Y cuáles son los parámetros que la Biblia enseña? Os los voy a nombrar, porque han salido de los textos que hemos leído. No hay disciplina si no empieza por el parámetro del amor. La disciplina que preserva la unidad es la que comienza con amor, la que se hace todo con amor, con el amor que hemos recibido en Cristo. Del mismo modo que hemos sido amados, como hemos sido amados, así debemos nosotros amar a los demás. El segundo parámetro que la Biblia nos enseña es la compasión. La compasión. Y la compasión es la forma en la que disciplinamos con el deseo no de hacer daño, con el deseo de considerar al hermano en su debilidad, en su necesidad y compartir el Evangelio en amor, con humildad delante del Señor. Y este es el tercer parámetro, la humildad. Lo hemos leído antes. Considerándonos a nosotros mismos, no vaya a ser que seamos tentados. ¿Cómo vamos a vivir en la unidad en Cristo sin humildad? Este forma parte del parámetro de la disciplina, considerando nuestra debilidad, considerando a los demás superiores que a nosotros mismos. El cuarto parámetro es la oración. Lo hemos leído también en Mateo 18. La oración forma parte del proceso de disciplina y es la oración la que está en el contexto de todo pasaje cuando se aplica la disciplina. Debemos orar unos por otros. Debemos orar delante del Señor confesando nuestros pecados. Debemos orar delante del Señor para ser fortalecidos, para preservar la unidad del Espíritu por medio de recibir la corrección, para ser transformados a la imagen de Cristo. El quinto parámetro es el perdón. Y en oración a veces tenemos que orar diciendo, Señor, ayúdame a perdonar a mi hermano. La unidad se preserva por medio del perdón. Y en ocasiones la falta de perdón es el motivo por el que muchas
iglesias rompen la unidad que han recibido en Cristo por falta de perdón. En sexto lugar, el parámetro de la restauración, porque ese es el propósito. Buscamos restaurar al hermano, no buscamos destruir al hermano, no buscamos vengarnos del hermano, no buscamos colocarnos por encima del hermano. Queremos la restauración del hermano que ha podido caer en un pecado y necesita nuestro apoyo, necesita nuestro ánimo, exhortación, nuestra restauración. Y la restauración tiene que ver con la aplicación de todo el Evangelio que en Cristo hemos recibido. La restauración tiene que ver con la fidelidad de Dios al perdonar los pecados. Restaurar a un hermano es confesar al hermano: el Señor que murió por ti en la cruz, murió por este pecado también. Y hay perdón en Cristo para todo pecado que cualquier creyente comete. No hay razón ninguna para que un creyente dude del perdón de Dios. Y la restauración a veces viene a restaurar esto. La falsa idea de que Dios no me va a perdonar esto. He defraudado a Dios. Nunca vas a defraudar a Dios, en el sentido de que Dios no se esperaba que tú respondieras así. Sí que vas a entristecer el espíritu. Cuando pecas y no confiesas tus pecados, vas a entristecer el espíritu. Pero no vas a defraudar a Dios porque Él te salve y ahora espera que tú te comportes bien por ti mismo. No, Dios sabe todos los pecados que vamos a cometer y Él ha provisto gracia para todos esos pecados. Por eso debemos buscar la restauración, el perdón que en Cristo hemos recibido. El séptimo parámetro, fidelidad. Fidelidad. ¿En qué sentido fidelidad? En el sentido de aplicar la disciplina fielmente, bíblicamente, como la palabra de Dios enseña, no preservando la unidad del espíritu con la infidelidad a la palabra. Hermanos, nunca va a haber unidad en una iglesia que es infiel a la palabra, que no aplica la palabra de Dios, porque entonces muchos de los que están aquí se irían, o porque entonces la unidad que queremos construir se rompería. Entonces eso no era verdaderamente unidad, si la infidelidad forma parte de esa unidad para sostenerla. Pero en este contexto estamos hablando que la disciplina tiene que ver con la fidelidad a la palabra de Dios. Y el último parámetro. No podemos terminar sin tener en cuenta que todo tiene que ver con la gloria de Dios. La disciplina glorifica a Dios. La disciplina glorifica a Dios. Y el parámetro final de la disciplina es buscar que Dios sea glorificado, exaltado. Que la iglesia de Dios esté progresivamente y continuamente involucrada en un proceso de santificación en el que la disciplina forma parte de este proceso. Que estemos unidos en un mismo propósito, glorificar a Dios. Y glorificar a Dios es aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas con temor, con seriedad. Así que ya hemos visto que la forma en la que debemos preservar la unidad en espíritu tiene que ser con el discipulado y con la disciplina. Y ahora nos toca a nosotros meditar en estos aspectos. ¿Es mi vida una vida que se corresponde con un discípulo de Cristo? ¿Qué aspecto de mi vida requiere ser corregido? ¿Qué pecados hay en mi vida que debo confesar delante del Señor con la seguridad de que Él me ha perdonado de todos esos pecados por la sangre de Cristo? ¿Cómo está mi corazón acerca de la gloria de Dios? Para mí es importante, es prioritario en mi vida glorificar a Dios por medio de una vida que crece en santificación. Si en estos parámetros no estamos ajustados, entonces vamos a ir en contra de la unidad que Dios ha provisto a su iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos enseñas acerca de la unidad que en Cristo hemos recibido. Y cómo, Señor, tú provees de un proceso de santificación en nuestras vidas, en el poder de tu Espíritu, por medio de tu palabra. Señor, pero obrando en nuestros corazones primeramente, comenzando por cada uno de nosotros. Y Señor, queremos en esta tarde pedirte, Señor, que tú examines nuestro corazón y veas si hay en nosotros camino perverso de iniquidad, de pecado, que ha podido llegar a convertirse en un patrón normal y tolerado en nuestra vida.
Señor, pero que a la luz de tu palabra tú nos convenzas de cuál es este pecado y cómo esto atenta contra tu gloria y contra la unidad de tu iglesia. Señor, que nos examinemos a nosotros mismos y también estemos dispuestos a edificarnos mutuamente, a buscar el mismo propósito de nuestra participación en la santidad que tú tienes, Señor, que tú eres, Señor, por medio de la disciplina bíblica, por medio del crecimiento en el discipulado. Señor, comenzando por mí, por un siervo y por cada uno de los que formamos parte de tu iglesia, te rogamos, Señor, que nos santifique, que, Señor, tengamos una conciencia adecuada de tu gloria y esto nos avergüence con el pecado que estamos tolerando en nosotros. Y gracias por la obra de Cristo, por su gracia, por la muerte en la cruz y resurrección, hemos recibido un perdón eficaz, un perdón completo, un perdón real. Señor, un perdón que no nos anima a pecar, sino que nos anima a abandonar el pecado, que nos anima a fortalecernos en Cristo para luchar y mantenernos firmes frente al pecado que nos asedia, que tan fácilmente se nos pega y nos rodea. Señor, te pedimos que tú obres en cada uno de nuestros corazones para buscar en unidad ser transformados a la imagen de Cristo. Señor, con conductas que sean conductas que te glorifican en obediencia a ti, Padre. Que tú nos sigas haciendo crecer en unidad, dándonos la enseñanza de tu palabra y también el deseo y la fuerza para aplicarla en nuestras vidas. Señor, que estemos unidos no en la arrogancia, sino en la tristeza de nuestros corazones y en la restauración por tu gracia en nuestras vidas. Señor, a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.